Empiezo. Bueno, me quería preguntar que en qué año se elaboraron más o menos, o sea, si siguen un año en el que se elaboraron, un tiempo específico. Mira, no tenemos el dato del año en que se manufacturaron esos instrumentos, pero son de finales de la década de los 60, principios de los 70. El año exacto de cada uno de ellos es difícil identificarlo, por eso mismo no lo incluimos en la descripción de las fichas. Pero están entre los 60 y los 70. 60s, 70s, algunos son más modernos, por ejemplo los más viejos está el polígrafo, el grandote, están los aparatos de umbral diferencial y umbral absoluto de la psicofísica, también son los más viejos. Los más modernos está el EEG, el Mindset, este es yo creo que de inicios de los 80s, pero la gran mayoría de ellos, como te decía, es finales de los 60s, principios de los 70s. La segunda pregunta es, ¿tiene algo en común, una finalidad en común, o con qué finalidad se elaboraron? Sería difícil de alguna forma comentarte todos y cada uno de ellos, pero la mayoría están orientados hacia la medición de la sensación y la percepción. Es que date cuenta cómo es que se mide la experiencia humana de fenómenos como la temperatura, la luz, el color. De alguna forma eran preguntas que pues, los psicólogos, filósofos y otros especialistas en la conducta, en los procesos mentales, se cuestionaban, ¿no? Entonces, de algún modo, querían justo entender cómo se podían medir, ¿no? O cómo podías tener evidencia objetiva de dichos procesos mentales. Te pongo un ejemplo, la temperatura. La temperatura no hace mucho que se desarrollaban las escalas como Fahrenheit, Kelvin o Celsius, para tener un referente común de qué tanto hace de calor, qué tanto más hace de calor en la Huasteca que en San Luis. Y no solo dejarlo como algo ordinal, ¿no? Es decir, más o menos, sino qué tanto más y qué tanto menos, ¿no? ¿Cuál es el límite que yo puedo diferenciar entre un estímulo y otro? Pues la mayoría de los de la psicofísica, los más viejos, tenían ese propósito, ¿sí? Otros más, como todos los de poligrafía, psicofisiología, pues tenían la intención de tener información fisiológica de tu respuesta ante un estímulo en particular, por ejemplo, las emociones, ¿sí? Ver la sudoración de las palmas de tus manos, cuánto se expande tu caja torácica cuando estás respirando, tu frecuencia cardíaca, la actividad eléctrica de tu cerebro. Entonces, esos tenían otro propósito, te digo que era un poco entender más ese proceso fisiológico a través de indicadores biológicos. También le quería preguntar si hay aparatos que se siguen usando actualmente, igual como estudiante para entender algunos conceptos o ya como investigador para... Sí, mira, incluso aquí tengo la clase de procesos psicológicos y utilizamos justo el esteciómetro o el ilusionador para entender cómo es que se fueron explicando esos fenómenos, ¿no? A partir de la evidencia ahí concreta. Se siguen utilizando todos los registros fisiológicos, eso ya es habitual, pero ahora no es el tamaño de una mesa, ahora te caben en la palma de una mano, ¿no? Entonces el desarrollo tecnológico es optimizado. Sí, se ha optimizado y se ha hecho más asequible también. De hecho, hay un consejo para Latinoamérica y el Caribe del estudio del envejecimiento que propone para los países en vías de desarrollo como el nuestro el uso de tecnología relativamente asequible, como lo son un registro fisiológico, que es más barato, por ejemplo, que neuroimagen, o que optogenética, o que cualquier otra técnica que es mucho más costosa. Todo eso ya es muy asequible, ¿no? Tú podrías incluso construir uno para evaluar animales. También le quería preguntar si hay algunos que ya son obsoletos. Los obsoletos, déjame pensar.
el taquitoscopio. Si bien el taquitoscopio es uno de mis favoritos, la computadora lo desplazó totalmente, ¿no? Estamos hablando de que el taquitoscopio es un proyector con un circuito eléctrico que hace girar las laminillas y el obturador del proyector a determinados intervalos de tiempo, ¿sí? Entonces tú puedes abrir y cerrar muy rápido el obturador para ver la laminilla muy pronto, o con mayor tiempo de exposición para que tengas tiempo de apreciarla, ¿no? Y a su vez puedes controlar la velocidad con la que giran la predicción de las laminillas. Eso se hacía para investigar, por ejemplo, la tensión, la memoria, la velocidad de lectura. Ahora eso lo puedes hacer con una computadora, ¿no? Programas un experimento sin necesidad de tener todo ese equipo. En tu laptop ya no puedes hacerlo. Entonces el taquitoscopio ya es como propio para un museo. Sí está totalmente obsoleto, pero es interesante ver cómo es que resolvían esos problemas los investigadores del pasado remoto, ¿no? También por último le quería preguntar que si hay alguno que haya causado un impacto más relevante sobre otros, o que haya sido más mencionado, o que haya aportado más. Yo creo que eso hasta tú sabes la respuesta o la infieres por ahí. Si algo ha aportado la psicología a otras disciplinas y que de algún modo tenemos bien en claro y ha formado parte de los fundamentos de este bonito campo, es el aprendizaje y el condicionamiento. Entonces creo que la caja de Skinner ahí tiene su lugar reservado como uno de los más influyentes, ¿no? Sí. En general es. Sí, bueno, sería todo. Muchas gracias. Vale. Gracias, muchas gracias.